Muy buenas tardes a nuestra audiencia presencial y a nuestra audiencia a distancia. Como director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, es para mí un honor fungir como moderador de la primera actividad para celebrar el 12º aniversario del Seminario de Lingüística y Educación, SEMLE. Se trata de la presentación del libro Enseñar y Aprender en la Interculturalidad, orientaciones pedagógicas para construir aulas inclusivas, equitativas y justas, de 4 especialistas de SEMLE: María Luisa Parra y Juan Sánchez García, del Grupo Nuevo León Boston; Norma del Río Lugo, del Grupo de la Ciudad de México; y Ana María Lucía Zamudio González, del Grupo Puebla. Como moderador, describiré brevemente la mecánica de esta reunión, que tendrá 2 etapas. En un primer momento, escucharemos las palabras de la presidenta del Colegio de México, la doctora Ana Covarrubias Velasco, presidenta, como dije, del Colegio de México. Después hablará brevemente la doctora Rebeca Barriga Villanueva, coordinadora general del SEMLE. Luego presentarán el libro las reconocidas doctoras Silvia Schmelkes del Valle, especialista en educación intercultural, y Silvia Yorguli Saucedo, especialista en migración y demografía. En la segunda etapa de esta presentación, escucharemos a cada uno de los autores del libro. Luego tendremos una rifa de 3 ejemplares. Asegúrense de haber recogido su número a la entrada de la sala. O si no lo han recibido, entonces seguramente lo van a repartir muy pronto. Finalmente, se ofrecerá un brindis para festejar la publicación de este libro y para dar por iniciadas las celebraciones del aniversario de este seminario. Con todo esto en mente, me da mucho gusto darle la palabra a la doctora Ana Covarrubias, que, como dije, es nuestra presidenta. Es profesora investigadora del Centro de Estudios Internacionales y reconocida especialista en política exterior mexicana, política exterior de Cuba, multilateralismo regional y derechos humanos y política exterior. Gracias, profesora. Muchas gracias, Alfonso. Muy buenas tardes. Saludo primero que nada a la doctora Violeta Vázquez Rojas, subsecretaria de Ciencias y Humanidades de la CECITI del Gobierno de México y miembro de la comunidad del Colegio de México. Al director del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México, el doctor Alfonso Medina; a la maestra Silvia Schmelkes, académica del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana Campus Ciudad de México; a la doctora Silvia Yorguli, profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del colegio y expresidenta también de nuestra institución; a la doctora Rebeca Barriga, profesora investigadora y coordinadora general del Seminario de Lingüística y Educación, SEMLE, del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios; a él y las autoras del libro que hoy presentamos, María Luisa Parra, Juan Sánchez García, Norma del Río y Ana Lucía Zamudio; a las personas que integran el SEMLE, al claustro y estudiantado del CEL, así como a la comunidad del Colegio de México; a la audiencia presencial y a distancia que nos acompañan en esta presentación. Bienvenidas y bienvenidos todos al Colegio de México. Es un gusto encontrarme con ustedes en esta presentación del libro Enseñar a Aprender en la Interculturalidad, orientaciones pedagógicas para construir aulas inclusivas, equitativas y justas, que, como ya se dijo, es la primera actividad para conmemorar, yo tenía aquí el 10º, ¿es lo 10º? Aniversario del Seminario de Lingüística y Educación SEMLE. Desde su origen, en el 2014, el SEMLE ha sido el proyecto de investigación encargado de promover en las escuelas públicas de las ciudades del país
con población indígena migrante o asentada, la interculturalidad y el uso de la lengua en sus dos manifestaciones, la escritura y la lectura, tanto del español como de las lenguas originarias, por ser considerados primordiales para el desarrollo lingüístico y emocional de la infancia y del inicio de la adolescencia. El libro, entonces, partícipe del sentido del semble, expone algunos de los desafíos que enfrentan las lenguas indígenas de México. Entre estos se encuentran el proceso educativo como constructivo y bilateral, esto es, enseñar lo que corresponde al maestro y aprender como lo que corresponde a las infancias y viceversa. La interculturalidad y la lengua escrita contribuyen no solo a visibilizar a los niños y las niñas, las y los jóvenes indígenas y a sus lenguas maternas, sino a configurar sus identidades en una realidad pluricultural enmascarada, las más de las veces, en un discurso promisorio y alentador que no llega a la acción. El libro concibe a los niños y las niñas y a las y los jóvenes sin distinciones étnicas o de género, de forma incluyente, reforzando el derecho inherente a la educación que implica aulas inclusivas, equitativas y justas. Desde esta perspectiva, el semble y el libro coinciden plenamente con la vocación del colegio por investigar y actuar en temas referentes a las necesidades acuciantes del país, paliar la desigualdad y mejorar la educación, para lo cual quienes componen el semble participan tanto como autores, jurados o evaluadores de los libros de texto gratuitos, o bien intercambiando saberes y competencias con las universidades interculturales. Así lo ha hecho el Colegio de México, por ejemplo, al traducir la nueva historia mínima de México a lenguas originarias como el matlatzinca, el maya, el náhuatl, tlahuica y yaqui, y con el verano intercultural conocido como Berincolmex. El libro, además, contribuye también al acervo de materiales didácticos que integran los principios de la nueva escuela mexicana, en donde prevalece no solo la interculturalidad, sino la inclusión, la comprensión de la diversidad en todas sus manifestaciones y las necesidades de una educación situada. Agradezco la presencia de quienes me acompañan en esta mesa y a quienes se unen a esta primera actividad para conmemorar el aniversario del semble, que no sabemos si es 10 o 12. Les deseo el mayor de los éxitos a esta publicación, así como al resto de las actividades que se harán en torno a esta conmemoración. Muchas gracias por su atención y nuevamente sean todos y todas muy bienvenidos y bienvenidas al Colegio de México. Ahora escuchemos las palabras de la doctora Rebeca Barriga, reconocida profesora investigadora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios, el centro del cual fue directora entre 1991 y 1997. En su labor académica y docente, sus líneas de investigación han sido el desarrollo del lenguaje en los años escolares, las políticas lingüísticas en México, la relación entre lingüística y educación y la historiografía de la lingüística mexicana. Gracias, profesora Barriga. Es verdad, ¿verdad? Sí. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, a los distinguidos miembros de este presidium, con los que tengo una vinculación afectiva muy fuerte y que han estado presentes a lo largo de este seminario, de la formación de este seminario tan misterioso que tiene 2 aniversarios, pero que estrictamente hablando, este seminario nació gracias al apoyo de la doctora Schmelkes, que aquí nos está acompañando, porque yo en aquel momento estaba haciendo una investigación sobre narrativas infantiles y quería recoger datos en escuelas con niños que estuvieran amparados bajo la política intercultural bilingüe. Eso para mí yo entré aquí muy joven al colegio, de becaria de Gloria Ruiz de Bravo Aguja, que tenía un proyecto sensacional de castellanización. Así van cambiando las políticas del lenguaje en México y me interesaba muchísimo, muchísimo
entender bien qué era esto de la política intercultural, porque era muy promisoria, porque parecía que iba a dar por fin con la clave de integrar, no incluir, sino tratar a los niños como niños, sin ningún adjetivo. Entonces, estaba yo muy entusiasmada por mis narrativas, ese era el pretexto, pero lo que yo quería es ver escuelas que estuvieran abrigadas bajo el cobijo de la política intercultural bilingüe, y quería yo entender la palabrita que pasaron ya 20 años y todavía no entiendo bien qué es la interculturalidad y si la interculturalidad se puede cumplir. Entonces voy a leer, porque a mí la emoción me trastorna y entonces ya no leo y platico y demás, y quiero respetar el tiempo de las doctoras Silvia Yorguli, Silvia Schmelkes, y que conozcan ustedes. Y aquí el verdadero protagonista de esta fiesta es el libro. Es un libro hecho por 4 autores que se fascinaron con la idea de buscar una salida. Esta no es la última palabra, esta es una oferta más de cómo paliar el problema de los materiales didácticos para la enseñanza de las lenguas. Este libro habla de todos estos conceptos y yo voy a leer, porque aquí no me van a pasar el papelito, pero son capaces. Entonces, muy bien. Mi epígrafe favorito, y lo pongo en muchas de mis ponencias, es: sin utopía no hay proyecto. Eso lo aprendí de el maestro Latapí, que algunos de ustedes deben de haber conocido, y creo profundamente que sin utopía no se realiza nada. Claro que es muy difícil, y así ha sido la historia del SEMLE, con muchas alegrías, pero también con muchos tropiezos, porque hago la aclaración que ninguno de los que pertenecen a los grupos SEMLE tienen una paga, tienen una compensación, tienen una beca. Es porque les interesa el problema como tal. Y no lo quiero tratar como problema porque una de las integrantes porque siempre estamos hablando de problemas, bueno, de un fenómeno que se da en un país con una riqueza lingüística como el nuestro, con una diversidad apabullante, y que es muy difícil enfrentarlo ya en el ámbito de la educación. Entonces estoy muy contenta de estar aquí. Tal vez rompo los protocolos y debí de haber mencionado a cada una, pero lo hizo también mi director Alfonso, que ya conocen a las personas que están aquí, a las cuales he encontrado en diferentes momentos de mi vida, y he tenido la gran fortuna de que me entendieron y apoyaron. No son mis locuras, mis utopías, ¿de acuerdo? Entonces voy a leer, tengo 7 minutos y voy a ser lo más rápida posible. La génesis del Seminario de Lingüística y Educación, el SEMLE, como ya lo conocemos la mayoría de nosotros, se remonta al año 2006, cuando yo iniciaba una investigación individual sobre narrativas infantiles relatadas por niños en edad escolar, crucial para el desarrollo lingüístico. El verdadero móvil que yo perseguía era penetrar la realidad de las escuelas urbanas albergadas bajo el proyecto, que ya desapareció, de protección a los niños indígenas migrantes, que se cobijaban bajo los lineamientos de la política intercultural bilingüe, muy en boga en aquellos momentos. Y hoy está tan vigente y tan fuerte que está albergada por nuestra Constitución en su artículo 2. Pues bien, gracias a aquella lista que me proporcionó la doctora Schmelkes, que nos acompaña hoy afortunadamente, yo escogí el libro en la escuela Pablo de la Llave. ¿Por qué? Pues porque me decía mi marido, es la más cercana al colegio, te vas terminando tus labores en el colegio, te vas directito y llegas a Culhuacán. Así llegué a esa escuela y entendí lo que era la hostilidad total, porque mi coche, que era un Toyotita chiquito, tenía placas 789 CEP, Secretaría de Educación Pública. Desde ahí, la entrada con todo y la carta de la doctora Schmelkes
fue bastante difícil para mí. Y eso que no eran las restricciones que hay ahora, no entras, no puedes, que te la firme el secretario de la Secretaría de Obras Públicas. Por cierto, aquí nos acompaña una subsecretaria hermosa, linda, que todos queremos, colega joven, y que ahora es la subsecretaria Violeta Vázquez, que por ahí está muy calladita, pero que agradezco profundamente porque sé que entiende estos problemas de fondo por vocación. Tan fuerte la vocación que nos abandonó en el CEL y está ahora cumpliendo con su vocación de activista de todos estos temas. Bueno, pues así las cosas, llegué a esa escuela, a la Pablo de la Llave, y con mi cartita, amparada por la cartita de ni más ni menos que Silvia Smelkes, que era en aquel entonces la coordinadora de la CGIB, se la llevé a la directora y me dice: aquí no hay de esos niños, aquí tenemos unos que hablan dialecto, pues sus abuelos hablan dialecto, pero ya ni siquiera lo saben. Hay unos chaparritos y prietitos, pero de ahí en fuera, lo que usted quiere, aquí no existe. Y claro, y los maestros, viendo mi placa, decían: esta es una inspectora de la SEP. No, les juro que yo no soy inspectora de la SEP, y yo no tengo nada que ver con la SEP, ni quiero tener nada que ver con la SEP. Quiero ver cómo narran los niños en edad escolar. Y me encantaría saber qué clase de niños tiene usted aquí. Ya le dije que de esos que usted busca, aquí no hay. De esos, así con los pelos paraditos, muy limpiecitos, todo en diminutivo, pues hay uno que otro, pero aquí ni les hacemos caso porque son muy irreverentes con los profesores. Y los profesores se enojan si hablan su dialecto. Nunca fui capaz, en todos los años que hice la investigación, de que ya no dijeran dialecto, sino que dijeran sus lenguas. Muy bien. Entonces, Silvia Smelkes es la culpable. No. Su apoyo y su generosidad son innegables. Bueno, pues gracias a esta lista ya fui primero a la escuela Pablo de la Llave, después fui a la escuela Melchor Ocampo, paradigmática. El que vive en Coyoacán y vaya al mercado tiene que saber dónde está esa escuela. Es una maravilla. Y ahí, desde que llegué, sí, claro, pásele, sí, aquí están los otomíes. Aquí apoyamos a los otomíes, no hay más niños que otomíes. Acabé la investigación en la escuela Pablo de la Llave y descubrí que había 10 etnias diferentes a las otomíes, pero ellos, aquí no hay de otros, son otomíes, son listitos. A ver, traigan a Perenganita de segundo de primaria, a ver, recítale el himno nacional en tu lengua a la señorita. Pues la niña empezaba a hablar en mazahua, yo le aplaudía y decía: ay, qué bonito que hablas, ¿qué lengua hablas? Y volteaba a ver a la directora porque no sabía si era correcto o no correcto decir cuál era su lengua. Lo viví y se sigue viviendo. Y en el mercado de Coyoacán, varias de las niñas que yo entrevisté en 2006 para las narrativas venden ahora artesanías, tienen 4 y 5 chiquitos y eran absolutamente capaces de haber seguido su educación y no lo pudieron continuar. Bueno, a leer porque si no ya no les cuento. Bueno, después de la Pablo de la Llave vino la Melchor Ocampo, excelente escuela con una directora que por desgracia ya nos está viendo en el cielo, murió de una operación, pero entendía el problema indígena, pero lo entendía a su manera. Los chiquitos, los flaquitos, los inditos, todos los hitos que no son, porque son igualitos que nosotros. Bueno, entonces reuní a todas estas escuelas y que eran paradójicamente, esto sí quiero que lo tomen muy en cuenta para que entiendan el sentido del CEMBE, paradójicamente iguales y en esencia iguales y diametralmente diferentes, porque estaban poblados todos con niños, niñas, con legados y sin legado indígena. Este término soy muy orgullosa de decirlo porque es de Hernández Cruz en nuestro mundo bibliográfico. Es una recién doctorada del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios que hizo una espléndida investigación en la Escuela República de Colombia y que
no hallaba cómo llamar a los niños. Mestizo ya no podemos llamarles mestizos, es políticamente incorrecto. Indígenas, no indígenas, indomexicanos, no indomexicanos, de pueblos originarios, toda esta terminología. Y entonces Odette Hernández Cruz, recién doctorada, les llamó niños con legado y niños sin legado, y entonces ahí ya ella caracteriza. Ahí lo más interesante es que conviven día a día en las escuelas sin reconocerse. Están en una edad en que todavía no están tan afectados por la discriminación, por tú eres diferente. Lo más que yo lograba entender en el 2006, recuerden que han pasado 20 años, es que este habla rete chistoso, es que este pronuncia diferente. No, es que este dice que es de mi pueblo, de allá, de Oaxaca, pero yo no le entiendo nada, y los dos eran mazatecos. Muy bien, así fui juntando y descubriendo la maravilla que era trabajar con maestros de aula, no maestros sino maestros docentes. Y decían, pues sí, aquí batallamos mucho con estos niños, es muy difícil atenderlos, no les entendemos y suelen ser muy ladinos. Yo le decía, ¿ladinos? ¿Un niño ya es ladino? ¿Usted cree que sea ladino? Bueno, pues es que les empiezan a hablar a los profesores raro y los profesores se molestan. Fui viendo cómo había maestros que ya estaban casados con un discurso, pues sí, muy colonialista, muy imperialista. Estos indios no sirven para nada más que para venir a causar problemas, y entonces los vamos a invisibilizar. Ese era el gran drama que yo iba viendo. Me fui haciendo amiga de los maestros, eso no me costó mucho trabajo, descubrí sensibilidades muy diversas, como diverso es nuestro país, y fui viendo como el gran problema de los niños era la lengua escrita. Y todos los que están aquí, investigadores, docentes, maestros, como la maestra Lucy, sabemos que la piedra de toque en las escuelas, sean públicas, privadas, fifís o muy pobrecitas, es la enseñanza de la lengua escrita. Entonces ya tenía yo de los dos ejes maravillosos para mi proyecto: interculturalidad y lengua escrita. Esas dos palabras, esos conceptos que nos sirven para definir, para discusiones teóricas, porque tú no eres intercultural, porque pues aquí tengo autoras de un libro que se va a estrenar muy pronto, en donde decían, es que tenemos que partir de la intercultural crítica, Rebeca. Y yo le decía, ¿ya hay una interculturalidad crítica? Claro que sí. Entonces ya salían los autores de la interculturalidad crítica, pero yo fui formando y dije, esto, sin utopía no hay proyecto, pero no hay proyecto para individuos. Yo solita, Rebeca Barriga, haciendo mi investigación, pues sí, juntaba mis narrativas y junté preciosidades. Aquí está Norma del Río, autora de este libro, que escribió en ese libro un artículo verdaderamente de premio Nobel sobre las narrativas de los jornaleros. Los niños jornaleros no tienen tiempo, no tienen espacio, porque van pasando de cultivo en cultivo con las manos destrozadas, no pueden escribir. Pero Norma, con su sensibilidad, captó lo que era una narrativa de un niño jornalero. Bueno, pues iba yo con eso y dije, sin utopía no hay proyecto, pero tú solita no puedes llegar a nada. Te ampara el Colegio de México, siempre oyendo mis proyectos, siempre me abriendo un espacio con mis colegas maravillosos. Pero ay, Rebeca, tan tierna que es, le encantan los niñitos, qué linda. Pero bueno, así lingüística, lo que se llama lingüística no hace. Entonces tuve que batallar con muchos problemas para caber en un mundo que necesitaba ser oído y atendido. Para mí era fundamental que los niños migrantes de escuelas urbanas, que hay en todo México, Guadalajara está llena como metrópoli de niños migrantes, otomís, purépechas y cada vez más del sureste. Los del sureste de México están más presentes en nuestras escuelas, celtales, tzotziles,
lacandones. Y bueno, muy bien. Entonces, me di cuenta, empecé a decir, pues ¿con quiénes voy a trabajar? Pues con las alumnas que yo conozco. Eran mis alumnas, estaban recién doctoradas, yo había sido su asesor. Oye, fíjate que vamos a hacer un proyecto que vincule lingüística y educación. ¿Te parece? Padrísimo, sí, yo quiero. Yo no pago nada, yo no tengo ningún dinero, esto no es ningún proyecto. Y seguimos y se fueron formando los grupos. Llamé primero a María Luisa Parra, que está aquí hoy presente, es uno de mis orgullos, ya me dio las 3 y las malas, como también llamé a Karina Gess, que ya me dio las 3 y las malas, que son estupendas. Karina Gess de Querétaro formó un grupo allá maravilloso junto con Luisa Josefina Hernández, que sí, vamos a hacerlo. Llamé a Silvia Romero y le dije, tú estás en San Luis Potosí, tú eres muy inquieta, tú sabes mucho de lectoescritura, pues vamos a formar otro grupo. En Guadalajara tenía yo no le dirigí yo la tesis, se la dirigió Regina Martínez Casas a Flores Lafont y Beth, y dijo, órale, yo le entro, yo hago un grupo en Guadalajara. Después, una alumna muy querida de Rosana Ponestá y de María Bartelli, que por cierto ya no están con nosotros, y que cada vez que yo les hablaba de mi proyecto, Rosana con su acento uruguayo me decía, Bárbara, vas a lograrlo. Y luego María Bartelli Mazobra, para quienes tuvieron el placer de conocer a esa mujer, decía, este proyecto es sustentable, sigue luchando por él. Bueno, pues formé los grupos, formé las escuelas, hemos tenido éxitos, algunos grupos ya cerraron su ciclo con el SEMLE, van a seguir otro camino, pero nació un nuevo grupo que nos está verdaderamente dando vitalidad y fuerza. Se llama el grupo, empezó siendo el proyecto Oasis, porque así se llama el asentamiento de los indígenas Rarámuris, después fue el proyecto Rarámuri y es el proyecto Chihuahua, que espero que nos estén viendo y se estén sintiendo muy acogidos, pero está aquí Luis David Meneses, egresado del Colegio de México, también muy loco con las utopías, y dijo, órale, yo te voy a presentar a los Rarámuris y vamos a hacer un proyecto Rarámuri. Y están haciendo un trabajo espectacular. Entraron a la escuela Luis David, se me fue el nombre, Cali Rosaca, Casa Blanca se llama la escuela en Rarámuri. Nos enseñaba Rarámuri, era intercultural bilingüe porque dice con unas letrotas, nada. Ahora los maestros están enseñando Rarámuri después de 3 años con el grupo del proyecto Chihuahua, que nos están oyendo. Pues bien, esta es la historia. Ahora, el misterio del 10, 12, y no hallábamos como la linda becaria que me ha acompañado, la becaria Semble, que está por ahí atrás, Miriam, vamos a hacer un logo. No, pero es que, doctora, ella me propuso un logo, luego se lo propuse al asistente del doctor Medina, y me dice, no me gusta mucho, yo te voy a proponer otro, ya voy a acabar. Y hicimos, y le dije, oye, no, es que no es el 10º aniversario, estrictamente hablando es el 12, ya voy a acabar. Y dijimos, vamos a ponerle una, para que este proyecto es muy especial, es diverso. Mi colega Pedro Martín Butragueño, a quien respeto profundamente, para otros artículos que hemos escrito y para la historia de la sociolingüista, yo hice un prólogo y puse diversidad de diversidades. No me gusta mucho ese término, vamos, ya saben qué respetuoso es Pedro, ¿no? Vamos, yo le llamaría de otra manera, Pedro. El problema de México es la diversidad de diversidades. Somos un país diverso, riquísimo, pero la diversidad que tiene cada uno de estos países, así son los grupos étnicos. Entonces estamos celebrando. Cuando empecé a recoger narrativas y cuando hice la primera reunión SEMBLE, que es el 12 años de haber hecho la primera reunión SEMBLE, formar los primeros grupos, y 10, cuando oficialmente le avisé al director de mi centro, que en aquel momento, no sé si era Aurelio González, que también ya se nos fue, o Rafael Olea.
Bueno, pues si tú crees en eso, adelante, es un proyecto colectivo del centro. Y posteriormente encontré mucha sensibilidad con Alfonso, que me oye, primero con la doctora Silvia Yorguli, que dijo, perfecto, es lo que se necesita, proyección en incidencia social, y finalmente pues con Ana, nuestra nueva presidenta, Ana Covarrubias, adelante. El colegio siempre está a la vanguardia, y el colegio tiene una larga tradición de compromiso con la educación en México, libros de texto, ya lo mencionó en su presentación, traducción de las lenguas indígenas. Entonces, adelante. Entonces, yo estoy muy agradecida con todos los grupos SEMLE. Desafortunadamente, algunos no pudieron venir, estaban ya por llegar. La gran heredera del pensamiento de María Bertel y de Rosana Podestá, Elizabeth Buenabad, estaba por llegar y tuvo otro compromiso que se lo impidió, pero están aquí presentes y estoy segurísima que nos están oyendo y que están muy contentos de que estemos celebrando este aniversario tan difícil de decir cuándo empezó, porque empezó con una lista generosa que me dio la doctora Silvia Schmelkes, en donde me dijo, mira, están bajo el programa de poblaciones migrantes, bajo los lineamientos de la política intercultural bilingüe. Desafortunadamente seguimos luchando porque la interculturalidad sea bien entendida, sea bien realizada y sea aplicada, y que haya bilingüismo en esas escuelas. Muchísimas gracias. Ahora escucharemos a la doctora Silvia Schmelkes, que es socióloga con amplia experiencia en la investigación desde 1970 en educación de adultos, calidad de la educación, formación en valores y educación rural e intercultural. Fue coordinadora general de educación intercultural y bilingüe en la Secretaría de Educación Pública. Fue presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y fue vicerrectora de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es coordinadora de la Cátedra Silvia Schmelkes de Justicia Educativa de la misma universidad y es investigadora honoraria también de la Universidad Iberoamericana. Gracias, doctora. Bueno, pues muy buenas tardes a todas, a todos, y Rebeca, pues muchísimas gracias por meterme en estos grupos tan interesantes, a permitirme conocer el SEMLE. La verdad es que yo no fui la iniciadora fue ella, y lo que le causó, lo que la motivó para seguir en estos pasos fue la suspicacia de que no estaba pasando educación intercultural en las escuelas. Y esa lista, nosotros estábamos comenzando, la coordinación estaba recién iniciando, esa lista era la lista de las escuelas que tenían becas de uniformes, porque esas eran solamente para las escuelas que tenían indígenas, no porque fueran interculturales. Entonces, bueno, eso explica mucho de las anécdotas que nos cuenta Rebeca, y creo que hemos recorrido, y sobre todo el SEMLE, ha recorrido un camino muy importante. Bueno, pues voy a comentar el libro, ¿no? Y la verdad es que el libro nos hacía muchísima falta. La interculturalidad ha logrado entrar en la normalidad y en el discurso educativo, cosa que no ocurría hace 25 años cuando empezó todo esto, ¿no? Cuando se crea la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe. Y ahora, como decía Rebeca, el artículo 3º de la Constitución ya reconoce el carácter intercultural de la educación nacional. Ya no es políticamente correcto hablar de currículum, de formación de docentes, de políticas educativas, si no se menciona que su orientación es intercultural. Eso no ocurría hace 25 años. Sin embargo, la gran preocupación de Rebeca Barriga, que le llevó a crear el SEMLE, aún está presente. En las aulas no se percibe la educación intercultural. No ocurre así, al menos en las aulas de escuelas urbanas que tienen entre sus estudiantes a niñas y niños de origen indígena, ni tampoco en las aulas más homogéneamente mestizas. El SEMLE ha trabajado mucho con docentes de varias partes del país para crear conciencia de la necesidad de una educación intercultural en aulas multiculturales, sobre todo ahí,
y ha desarrollado teoría, metodologías y prácticas pedagógicas que permiten llevar la interculturalidad a su concreción en el salón de clases. El libro que hoy presentamos abreva de estas ricas experiencias y presenta justo la pieza faltante. La pedagogía de la interculturalidad no se había trabajado tan a fondo desde la aparición del famoso Libro Rojo que publicó la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe hace más de 20 años. El libro comienza con algo esencial, que las y los docentes valoren la diversidad como una ventaja pedagógica, para lo cual es necesario que revisen sus prejuicios, los reconozcan y reconozcan también su origen, entre otros, en el propio sistema educativo. Los marcos de referencia para propiciar la reflexión crítica y la ruptura epistémica respecto de su comprensión de la diversidad son los esperados, la realidad y la importancia de la diversidad de todo tipo, pero con énfasis en la cultural y la lingüística. La interculturalidad crítica, eso lo comento más adelante, el colonialismo y la colonialidad, que es su vigencia actual, y su presencia en el sistema escolar, la interseccionalidad y el racismo y el antirracismo. Pero destaca su tratamiento claro y la guía que ofrece con preguntas incisivas para la reflexión profunda por parte de los docentes de sus sesgos y la manera como se manifiestan en sus prácticas en aula. Por eso solo ya se trata de un libro de gran valor. Pero hay otros aspectos que respaldan este juicio y que me interesa resaltar en esta presentación. Uno de ellos es el hecho de que las autoras y el autor logran operacionalizar pedagógicamente el concepto de interculturalidad crítica, que si bien había sido trabajado de manera lateral por los autores representativos de la pedagogía crítica como Henry Giroux, como Peter McLaren, como Michael Apple, entre otros, no había constituido la interculturalidad el centro de un estudio tan a fondo como el presentado en este libro. La interculturalidad crítica es difícil de llevar al aula porque se corre el riesgo tanto de caer en los esencialismos como de propiciar la polarización en lugar de la interrelación enriquecedora. Pero estas autoras y el autor logran favorecer que el trabajo docente desarrolle la conciencia crítica de todos los estudiantes en el análisis de las injusticias cometidas históricamente y a la fecha contra los pueblos indígenas en abstracto y contra los estudiantes indígenas en concreto. Favorecen el desarrollo de la indignación, que junto con el conocimiento de la diversidad, el respeto por el otro y la otra diferentes, el aprecio por la oportunidad de ser enriquecido o enriquecida en la interacción, constituyen la base misma de la educación antirracista. Es decir, la interculturalidad crítica se maneja de tal manera en el libro que no conduce a la confrontación y al odio, sino a la indignación que motiva la acción. Yo siempre he tenido dificultades al intentar operacionalizar la interculturalidad crítica pedagógicamente, pues me ha preocupado su potencial contraposición con el clima necesario para propiciar la interacción desde posiciones de igualdad, que es la que enriquece. Pero las autoras y el autor logran que se busque al mismo tiempo la criticidad y el acercamiento al otro y a la otra, de atender los conflictos adecuadamente cuando se presentan para perseguir lo que se dice en el subtítulo del libro: construir aulas inclusivas, equitativas y justas. El tercer aspecto que le otorga un gran valor a este libro es la combinación de 4 grandes estrategias educativas para propiciar el desarrollo de la interculturalidad crítica en el aula y de una educación antirracista factible. Fundamentan a fondo sus propuestas y comparten con los lectores las teorías que sostienen estas estrategias con los autores más representativos de las mismas. Estas 4 estrategias son el diseño universal de aprendizaje, el DUA, que busca derribar las barreras de aprendizaje mediante diseños pedagógicos flexibles y la disposición de recursos múltiples con los que todas y todos pueden lograr sus metas, que no necesariamente son las mismas. El segundo es la instrucción diferenciada, que facilita el logro de aprendizajes de todas y todos mediante la flexibilización y la multiplicidad de opciones de contenido, de proceso, de actividades y de formas de demostrar lo aprendido. Complementa el DUA porque permite ajustes sobre la marcha al ir viendo el desempeño de las y los niños. Tercero, la literacidad múltiple, que amplía y diversifica la noción de texto,
y que relativiza la lengua escrita, aunque de ninguna manera la excluye. Incluye fácilmente textos, entre comillas, de grupos indígenas tales como bordados, motivos de adorno de cerámica, etc. Y el cuarto, los movimientos epistémicos, que se refiere al diseño de desafíos cognitivos con cada lección y busca desarrollar la criticidad en cada actividad a través de preguntas que estimulan el pensamiento y la extensión de las comunicaciones. Para cada uno hay tablas que guían las actividades, lo que además de ofrecer herramientas, facilita la comprensión. El contenido del libro está dirigido fundamentalmente a maestras y maestros que trabajan en escuelas multiculturales y multilingües, en escuelas urbanas con estudiantes indígenas, en campamentos de jornaleros agrícolas migrantes, en escuelas que reciben migrantes internacionales o estudiantes binacionales, así como personas desplazadas. Todas ellas realidades cada vez más presentes en nuestro país. Al trabajo con las lenguas se le da una especial importancia, pues se entiende que la lengua es portadora de la cultura y que en la educación intercultural devolver el orgullo y propiciar el uso de la lengua propia es esencial. Se aborda la difícil tarea de trabajar con grupos de estudiantes multilingües y se ofrecen diversas estrategias para propiciar que ellas y ellos tengan oportunidades de utilizar su lengua y se sientan a gusto haciéndolo. Se enfatiza la estrecha vinculación entre lengua y cultura, de manera que la lengua se convierte en un motivo más para compartir lo propio y para ser enriquecido por el otro y la otra. Sobre el trabajo con las lenguas, el libro profundiza en el translingüismo, que implica el recurso a todos los repertorios lingüísticos de los sujetos que están constituidos por las lenguas que conocen y de valorar la forma de hablar de un niño o de una niña que refleja su historia personal. Aquí el énfasis está en permitir la expresión recurriendo a 2 o más lenguas y en el papel de la escuela en incrementar este repertorio y en favorecer las habilidades metalingüísticas. También las autoras y el autor ofrecen aquí una guía pormenorizada para trabajar con la translengua, tanto en lo oral como en lo escrito. El mensaje principal sobre el trabajo con las lenguas es que nada está mal en los usos diversos. No hay usos incorrectos, ni incompletos, ni mucho menos prohibidos. La corrección es importante para ir acercando a las y los estudiantes a un uso correcto de cada lengua, pero siempre a partir de que las formas propias de expresarse no sean consideradas como equivocadas. A pesar de este énfasis en contextos pluriculturales y multilingües, una gran parte de lo que aquí se trabaja tiene aplicación también en escuelas fundamentalmente mestizas o en escuelas interculturales bilingües en zonas indígenas. En el primer caso, la educación antirracista es especialmente relevante. En el segundo, lo que se rescata es el dominio de su lengua y del español, el conocimiento y valoración de su cultura, conocimientos, valores, cosmovisiones, y el orgullo de su pertenencia a un pueblo indígena. Es útil, pues, en todos los contextos. Las autoras y el autor proponen a las y los maestros trabajar estas estrategias docentes construyendo ambientes de aula que propicien y faciliten la educación intercultural crítica, el desarrollo de las habilidades fundacionales, escritura y matemáticas, y el logro de aprendizajes significativos y profundos. Estas estrategias son transversales y son muchas y muy diversas. Pongo solo como ejemplo algunas. Partir siempre de los conocimientos previos. Poner al estudiante, a la estudiante y sus intereses al centro. Diseñar espacios plurilingües y pluriculturales. Trabajar con materiales diversos y significativos. Andamiaje y trabajo de la zona de desarrollo próximo. Acudir al apoyo de la comunidad para proporcionar monitores de preferencia bilingües cuando se requieran. Se reitera la necesidad de basar las relaciones en el respeto, valorar lo propio y desterrar la visión del déficit. Se enfatiza la relación con la comunidad, sobre todo con los padres y las madres de familia y su activa participación en el aula. El énfasis se pone en el ambiente socioafectivo propicio para el aprendizaje, pero también en la adecuación de los procesos para lograr profundidad en los resultados de aprendizaje, haciendo énfasis en la criticidad. Una preocupación central es la evaluación, pues se sabe que los exámenes discriminan y excluyen, por lo que se aboga por formas múltiples de evaluar, adaptadas a las características de las y los estudiantes, y por privilegiar la evaluación formativa y tomar en cuenta las emociones,
favoreciendo los mensajes positivos, sobre todo con los estudiantes diversos. Se recomienda tomar en cuenta las diferencias culturales en los estilos de comunicación, en las relaciones jerárquicas, en los silencios, en los niveles de actividad-pasividad y respetarlos. Y se recomienda recurrir a procedimientos de resolución o atención a conflictos propios de la convivencia en diversidad, siempre propiciando el respeto, procurando acuerdos claros para las conversaciones y buscando nuevos niveles de mutua comprensión. En la segunda parte del libro se presentan 5 proyectos que entretejen de manera ejemplar y en torno a una temática todo lo anterior y más. Son ilustrativos de lo que pueden hacer las y los docentes en sus aulas. Ahí se operacionaliza cómo no solo evitar los prejuicios y los sesgos, sino cómo llevar a la práctica el antirracismo. Los temas sugeridos son relevantes para las infancias y las juventudes diversas, nuestras identidades, el árbol multilingüe, nuestras tradiciones culinarias, somos escritores y nuestros proyectos de vida. Es el complemento perfecto de la parte teórico-conceptual y metodológica que constituye el planteamiento fundamental de los autores y el autor, pues permite que las y los docentes traduzcan planteamientos complejos a planeaciones relevantes, flexibles, que ponen en el centro a los estudiantes, que propician el desarrollo individual, pero también la mediación grupal, que respetan y favorecen la expresión de la diversidad cultural y lingüística, que explícitamente cuestionan los prejuicios y los sesgos y que en última instancia muestran cómo se puede llevar a cabo la interculturalidad crítica en el aula. Yo aprendí muchísimo leyendo este libro. La combinación de teorías y estrategias pedagógicas está pensada desde el propósito de construir aulas inclusivas, equitativas y justas y revertir la tendencia a la reproducción de las inequidades y las injusticias. La propuesta de este libro está fundamentada en lo mejor del pensamiento pedagógico moderno, orientado a favorecer la diversidad. Además, está arraigado en la realidad educativa mexicana, tan desigual y tan injusta con los indígenas y los migrantes. Lo que propone el libro es una forma muy diferente de educar a la que estamos acostumbrados a ver en las aulas de nuestro país. También es muy diferente de lo que las y los docentes aprenden en las normales o en las universidades y también en los cursos de formación continua. Se trata de un libro ambicioso, porque quienes conocemos lo que ocurre en las aulas de nuestro país, a las que acceden niñas y niños indígenas o migrantes que no dominan el español y que sufren discriminación y racismo, sabemos qué tan lejos nos encontramos de realidades áulicas como las que aquí se promueven. Pero también sabemos que una orientación como esta es necesaria si queremos construir un país intercultural, si queremos que florezca la diversidad y que las personas puedan ser y crecer desde lo que son, y si queremos que la escuela contribuya a desmontar el racismo que sigue permeando nuestras estructuras, nuestras leyes, nuestras instituciones y las formas cotidianas de proceder y relacionarnos. Un enfoque como este debe llevarse a las instituciones formadoras de docentes y debe permear el acompañamiento situado que deben realizar las y los supervisores y las y los asesores técnico-pedagógicos. Algo que se reitera en el libro de manera continua es la exigencia ética del proceder docente. Me parece que en ello estriba su valor, pues supone incorporar los principios básicos de la pedagogía de la educación intercultural crítica, relevante cultural y lingüísticamente, justa epistémicamente y de calidad, que propicie aprendizajes profundos, al marco ético de las y los docentes. Sabemos que lo que se incorpora conscientemente como valor es lo que rige los juicios y las conductas de los individuos y las colectividades. En el fondo, la ética de la interculturalidad debe llegar a ser parte de la cultura docente. Por favor, adquieran y difundan este libro y sus planteamientos. Gracias María Luisa, Juan, Norma y Ana Lucía por este regalo y a Rebeca por haber propiciado las transformaciones que ahora se comparten. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctora Schmelkes. Ahora le daremos la palabra a la doctora Silvia Yorguley Saucedo, que es, como saben, socióloga y demógrafa,
y fue presidenta del Colegio de México de 2015 a 2025. Es profesora investigadora y ha sido directora del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales. Se ha especializado en la migración internacional en América, las transiciones a la adultez en México y América Latina y la intersección entre demografía, educación y políticas públicas. Fue también presidenta de la Sociedad Mexicana de Demografía. Desde 2024 es miembro de la Junta de Gobierno de la UNAM y de 2025 del Colegio Nacional. Gracias, doctora Chorgulli. Muchas gracias, doctor Medina, por la presentación. Me estoy tomando el tiempo para... No, bueno, pues voy a empezar diciendo que realmente estoy muy contenta de estar aquí. Para mí, pues es un gran gusto estar aquí celebrando la presentación de este libro que me tocó pues ver nacer como idea, ver desarrollarse, que llegara al CEL y prologar, entre otras cosas. Entonces, pues me siento muy honrada y agradezco mucho la invitación a participar en esta actividad de presentación del libro. Por supuesto, me sumo a las felicitaciones a María Luisa Parra, a Juan Sánchez, a Norma del Río y a Ana Lucía Zamudio. Pues muchas felicidades. Mis felicitaciones también al SEMLE, a todos los integrantes, todos y todas las integrantes de SEMLE, a Rebeca Barriga por todo ese trabajo de liderazgo y de convocatoria y de provocación, voy a decir también de provocación de nuevas ideas y de nuevas iniciativas. Quiero también felicitar a la Dirección de Publicaciones. O sea, ustedes ya vieron el libro por fuera, porque así lo venden, pero la edición es muy buena, ¿no? No solamente lo que siempre se viene al colegio, el cuidado editorial, etcétera, sino con todas estas partes de las ilustraciones, de los cuadros a los que ya hizo mención Silvia Schmelkes. Entonces me gustó mucho también todo el trabajo editorial. Y bueno, pues felicidades al SEMLE por este aniversario doble, ¿no? Y bueno, pues por otro lado, también me da muchísimo gusto compartir la mesa con mi tocaya, con Silvia Schmelkes, con quien siempre pues hay un espacio de diálogo. Entonces, voy a decir que me costó mucho trabajo decidir cómo organizar lo que voy a presentar ahora. Por una razón, no sé si les ha pasado que de repente lees algo y sientes como que muchas sinapsis, muchas cosas conectan, ¿no? Eso fue lo que a mí me pasó con este libro. O sea, yo empecé a leerlo y empecé a vincularlo con muchas cosas de la investigación sociodemográfica. Me da mucho gusto que esté aquí Mónica Jacobo, de una línea de investigación muy importante en los estudios de migración, y encontrar las coincidencias desafortunadas, porque son coincidencias en términos de las desventajas de estudiantes, de niños, niñas y jóvenes en movilidad, o sea, que experimentan migración. Entonces, bueno, desafortunado porque encuentras esas coincidencias en la situación de desventaja, pero afortunado en términos de que dices, bueno, se arma una forma de diálogo entre diferentes tradiciones de investigación y puertas de entrada, ¿no? Hoy cuando venía hacia acá a la presentación, alguien me dijo, oye, ¿por qué vas a presentar un libro de lingüistas si tú eres demógrafa, no? Y bueno, pues espero que quede claro por qué al final de esta presentación. Bueno, voy a empezar diciendo que yo en mi caso, como oyeron de la breve semblanza que leyó el doctor Medina, pues tengo ya muchos años trabajando el tema de migración, dentro de la parte, sobre todo migración internacional, algunos trabajos sobre migración interna, pero sobre todo migración internacional, y dentro de ese campo me he concentrado en migración y niñez. Un poco con esta gran pregunta de qué implica para niños, niñas, adolescentes que se van, que se quedan, que son hijos de inmigrantes, cómo esta experiencia, ya sea que ellos mismos migran o que los adultos cuidadores cercanos migran, cómo impacta en sus vidas. Y bueno, en esa etapa de la vida algo central es cómo impactan en la trayectoria educativa. Y de hecho es algo en lo que también hemos dialogado con la doctora, con la maestra Schmelkes en el marco de la cátedra Silvia Schmelkes en la Ibero. Entonces, en ese sentido, quiero decir que para mí este libro es parte de la continuidad de un diálogo que inició hace tiempo con mis colegas lingüistas, cuando vimos que tenemos experiencias compartidas, que hemos identificado procesos similares y que también hemos identificado retos similares. Un ejemplo, en el cual hizo referencia
Rebeca, es esta experiencia de invisibilidad. Como los menores migrantes hablantes de lenguas que llegan a ciudades, o los menores migrantes que nacieron o vivieron la mayor parte de su vida escolar en Estados Unidos y se ven obligados a regresar por la deportación de sus padres, entre otras razones, cómo acaban por invisibilizar sus experiencias, ¿no? Eso es algo que la investigación desde la migración también nos hemos observado. Quiero mencionar aquí trabajos como el de Víctor Zúñiga, de Ted Hamann y de Eunice Vargas, el trabajo también de la propia Mónica Jacobo, que encontrábamos lo mismo. Tú llegabas a las escuelas y te dicen, no, de esos niños no tenemos. Oye, fulano, no, ese habla raro, ¿no? Escribe elefante con PH, ¿no? Entonces, y encontrar esta parte de la agencia de los niños y cómo los niños deciden invisibilizar que hablan inglés como una estrategia para poder navegar la escuela, ¿no? Hay experiencias, por ejemplo, de niños en Sonora que contaban, no, pues yo ya no digo nada porque cuando habla el maestro de inglés y lo corrijo se enoja, ¿no? Entonces, encontrar esta parte, por una parte, de la agencia de los niños, de cómo niños y niñas también reaccionan a esta situación de discriminación y ver que es algo transversal a diferentes formas a diferentes grupos de niños y jóvenes de la diversidad, que es como los llama el libro. Entonces, bueno, ese es solo un ejemplo de los múltiples que podría citar, pero en este caso, en esto que yo creo que es realmente un diálogo transdisciplinario, porque es un diálogo no trans, que va del lingüista, bueno, ya somos sociólogas, de lingüista, sociología, demografía, de regreso, de ida y venida. Yo veo el espacio de hoy como parte de continuar ese diálogo y decidí centrarme en 3 aspectos. A ver, espero no ser muy desordenada porque eran muchas ideas, pero en 3 aspectos. El primero es el punto de partida de las desigualdades. Las observadas, las normalizadas, entender su origen y cómo permean en la historia educativa de niños, niñas y jóvenes, niños, niñas y adolescentes de poblaciones diversas. Y aquí hay también una coincidencia temporal que en el libro también me dio mucho gusto encontrarla. Esta discusión sobre las desigualdades en México es un tema central. El libro retoma, de hecho, uno de los primeros trabajos que se hizo dentro de la red de estudios sobre desigualdades en México en 2018, sobre el informe, y decir, bueno, efectivamente se trata lo que hemos ido aprendiendo y la forma en la que estudiamos las desigualdades estructurales, de género, racial, socioeconómica, regional, entre población migrante y no migrante, con un enfoque, en este caso particular, vinculado a la centralidad de la lengua y la doble centralidad de la lengua, porque, bueno, la centralidad de la lengua para migrantes, por ejemplo, de cualquier edad, ¿no? Piensen en los migrantes haitianos que han llegado en la última década a México, independientemente de la edad, pues la lengua es central, pero que se vuelve doblemente central cuando hablas justamente de la etapa escolar, de niñez en la primaria y en la secundaria, que es a quien va dirigido este libro. Pero bueno, creo que en este proceso lo que hemos aprendido y se ve muy bien en el libro es las desigualdades se necesitan trabajar de manera interseccional. Ya, doctor Muncini, la interseccionalidad, bueno, pero ¿cómo? ¿Qué quiere decir trabajar la interseccionalidad? Y de ahí esta idea de partir de lo normalizado, de los sesgos cognitivos. Ahora, normalmente cuando hacemos investigación decimos, sí, los sesgos cognitivos, y pensamos que estamos hablando del otro. Y el libro dice, no, tu lector parte por esta revisión de los sesgos cognitivos que hay en torno a prejuicios, prenociones. Y bueno, pensé mucho si dar un ejemplo, no, pero sí lo voy a dar. En el caso de migración internacional, por ejemplo, ahora recientemente a mí me ha tocado llegar y exponer sobre migración latinoamericana y decir, no, es que los colombianos y las bandas y el crimen organizado en México, esa es una prenoción que no tiene sustento en los datos empíricos. Tiene sustento en una nota de periódico, pero no en los datos estadísticos, ¿no? ¿Cómo permea eso cuando te llega un niño, hijo de colombiano, al aula? ¿Permea o no permea? ¿No? Entonces, esas son como el tipo de reflexiones que creo que el libro invita, o sea, no nada más a decir, sí, aquí estoy haciendo un análisis sobre el impacto de los sesgos cognitivos en el proceso educativo y aprendizaje en el aula, sino yo, y en este caso
pues a quienes estamos aquí todos somos docentes, maestros, todos estamos en el aula, ¿qué implica para nosotros? En ese sentido, bueno, también esta parte de lo que hemos aprendido, con H, desde una historia del colonialismo no disputada necesariamente en el ámbito escolar. Y creo que esa es otra de las cosas que me parecen muy interesantes en el libro. Esta invitación a discutir, reflexionar, a pensar en cómo romper estos sesgos cognitivos para generar espacios, y cito, de curiosidad epistémica, respeto y solidaridad. Y bueno, una cosa que también está en el centro del libro, porque es a la población a la que va dirigido, y en la investigación en migración, pensando en Brian Jensen y Patricia Gándara, y un grupo muy grande que ha estudiado migración binacional, es la centralidad de los y las docentes, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo podemos hacer que la interculturalidad sea algo concreto, que se refleje en el aula? Pues lo central es llegar y hablar con los y las docentes e integrar también el conocimiento, el análisis y los saberes de los y las docentes. En ese sentido, los y las docentes se vuelven como agentes centrales en la construcción de una cultura escolar incluyente, plurilingüe y pluricultural. Y al mismo tiempo se reconoce la agencia de los docentes o esa capacidad de los docentes al momento de invitarlos a esta reflexión crítica. Ahora, el libro, como ya mencioné, se centra en primaria y secundaria, porque bueno, pues es la etapa central de adquisición del lenguaje, pero bueno, yo de las dudas que me quedo por si quieren hacer un segundo libro, es que creo que bueno, es un momento crucial para el desarrollo lingüístico infantil, en lo oral y en lo escrito, pero, por ejemplo, nosotros que estamos trabajando con adolescentes, ¿cómo permea? O sea, a mí lo que me pasa es que, no, bueno, es que los adolescentes ya es otra etapa, y dices, bueno, pero si ya vienen con esos rezagos o esas experiencias de discriminación, ¿cómo trabajas con ellos, no? ¿Cómo trabajas con ellos hacia adelante? Y además en una etapa en la que sabemos que ocurre la mayor parte de la deserción escolar, ¿no? Entre los 15 y los 18 años es cuando se empieza a dar este proceso acelerado de deserción de escolar. Bueno, yo decía que el libro lleva a que uno se haga preguntas desde nuestra práctica docente cotidiana, visibilizar los sesgos, prejuicios, prenociones, entenderlos, pero en esta idea del libro de romper la brecha entre tener muy buenos diagnósticos y convertirlos en una acción, ¿no? Que creo que es parte de lo que nos pasa. También es un libro que invita a buscar formas innovadoras, acordes al contexto para incorporar saberes y desarrollar herramientas que promuevan la inclusión. Entonces, la primera idea que quería resaltar era justo la de desde la perspectiva, desde cómo entendemos, estudiamos y buscamos acciones para erradicar las desigualdades. La segunda es este cruce entre migraciones e interculturalidad. Yo no soy experta pedagoga o en educación como mis colegas, todo lo que voy a decir es lo que yo he visto en la investigación que nosotros hemos hecho. Entonces, yo siempre digo que cuando uno estudia niñez migrante, aprende mucho del sistema educativo. Entonces, una de las cosas que yo he aprendido es esta parte de que nuestro sistema educativo es un sistema que está diseñado en lo general para la homogeneidad, no está preparado para trabajar con poblaciones que tienen condiciones diferentes y en ese sentido se vuelve excluyente de niñeces y juventudes diversas. Sí, hay una larga experiencia de discusión, ya lo digo, Silvia Schmelkes ha sido un actor central en la experiencia que ha tenido México sobre educación intercultural. Para mí es muy interesante porque yo me aproximé al tema desde la migración y de ahí llegué a educación indígena, por ejemplo, ¿no? A las iniciativas que ha habido, pero también lo que yo observo es que hay un desfase entre lo que discutimos, que se requiere, y el tiempo que nos tardamos en convertirlo en acciones, cuando al contrario están pasando las cosas rapidísimas. Y ahí, por ejemplo, lo que nos pasó, y otra vez Mónica Jacobo ha sido, su trabajo ha sido muy importante en esta línea, es que de repente hace 10 años observamos un retorno muy importante de mexicanos de Estados Unidos a México, muchos de ellos con sus hijos, nacidos en México, nacidos allá, y esto fue algo que sucedió en un periodo de 3-4 años, ¿no? El tiempo que se tardó, por ejemplo, en adaptar aspectos como no pedir el acta apostillada fue de 4 o 5 años,
¿no? Entonces, en algo tan sencillo como quitar el requerimiento de que el acta de nacimiento estuviera postillada, ¿no? Ya no hablemos de un cambio mayor como decir en los municipios a los que estaban llegando, porque además fue algo que se focalizó en ciertos municipios, hacer cambios en los programas curriculares, aprovechar lo que estos niños sabían de inglés para integrarlo, pues esos son cambios que llevan todavía más tiempo y creo que ese es un reto. Igual como decía Rebeca, que hacía este recuento de cómo costó trabajo visibilizar a esta población, lo mismo pasa con niñez migrante, ¿no? O sea, los estudios de migración son estudios adultocéntricos, las teorías de la migración están enfocadas en adultos, y así como que entra el niño, decía una de las investigadoras, como la maleta que trae pegada al migrante, ¿no? Entonces, sí, ahí hay otro punto de coincidencia en lo que ha sido la evolución desde el SEMLE con lo que ha pasado en la investigación en migración. Y bueno, en un momento en donde creo que hoy es más afortunado porque hay más investigación, hay más visibilidad, hay más contacto entre las redes que estamos estudiando migración y niñez, y con fenómenos emergentes. Ya mencioné yo hace 10 años este gran retorno, que fueron básicamente menores de edad, los llegaron muchos nacidos en Estados Unidos y casi todos eran menores de edad. Tenemos ahora nuevos patrones migratorios que no hemos investigado, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes desplazados por la violencia, que están llegando de otros países, menores migrantes no acompañados. Entonces, bueno, o sea, siempre hay temas que están emergiendo desde ese campo y en donde la escuela y el proceso educativo pues tiene un rol central. En ese sentido también creo que hay ahorita voy a hablar de la escuela, pero creo que sí hay una serie de aspectos que también, conforme yo leía y conforme leía esa invitación a que los y las docentes hicieran una reflexión crítica, que decía, bueno, pero a mí me faltó, o sea, de esto, pensar hacia el tercer libro que pueden escribir después del segundo, es que es muy interesante porque vienen una serie de preguntas, una serie de prácticas y decía, bueno, pero ¿qué tan fácil puede ser para las y los docentes implementar pues muchos de los ejercicios que se están haciendo, que se están proponiendo, los proyectos? ¿Qué dificultades burocráticas pueden tener, por ejemplo, para hacer algunas de las iniciativas que se proponen, ¿no? Y ahí otra vez el trabajo de Mónica Jacobo y Emumi han hablado de las barreras burocráticas para generar cambios que atiendan a la población migrante. ¿Cómo apoyamos a la población migrante, ya sea hablante de lenguas originarias o hablante de otras lenguas del mundo, a navegar la cultura escolar en un contexto diferente? ¿Qué necesitamos además del trabajo de las y los docentes? Por supuesto que, como ya mencioné, el rol de los docentes ahí es fundamental, pero bueno, pues quedan muchos retos en términos de los varios retos que enfrentan los y las menores en su integración y su paso a la escuela. No hablantes, migrantes con alguna discapacidad, neurodivergencia, que experimentan discriminación por su color de piel. Y como ya mencionaba, creo que observar a esta población nos enseña mucho del sistema educativo mexicano. Hay también en el libro una propuesta de 5 pilares y 10 principios para trabajar en y con la diversidad. No los voy a leer todo para que lo lean ustedes cuando compren el libro, pero sí quiero mencionar algunos que también muestran la orientación del libro. Una, los estudiantes al centro del proceso educativo y no los planes y programas de estudios, o yo diría ahí los requisitos, ¿no? Por ejemplo, con un director de escuela que hablábamos y decía, bueno, está bien, ya quité la postilla como requisito, pero cuando lleguen a sexto de primaria, si no la traen, no les doy el título, ¿no? Entonces digo, bueno, creo que profesores y directivos que mencionan eso pierden de vista que pues la centralidad son los estudiantes, ¿no? Los estudiantes al centro del proceso educativo y no estos requerimientos burocráticos. Muy importante, de las cosas que también mencionó Silvia Schmenkes, como un pilar, el reconocimiento de intereses, saberes, fortalezas y necesidades de las y los estudiantes, ¿no? Yo ya mencionaba, por ejemplo, en el caso de los niños que tuvieron niños y adolescentes, porque muchos eran adolescentes,
que habían tenido toda su educación en Estados Unidos y llegaban a las escuelas mexicanas, pues podría ser un recurso fantástico para el aprendizaje del inglés entre sus compañeros, ¿no? O sea, ese es un ejemplo muy claro de este reconocimiento potencial de intereses, saberes, fortalezas. Muy importante la diversidad lingüística y cultural como una ventaja pedagógica, ¿no? Tanto desde la perspectiva de lenguas originarias como otra vez quienes traen lenguas de otras partes del mundo. La importancia del diseño de adecuaciones curriculares y actividades diferenciadas que consideren los fondos de conocimiento, las fortalezas, las necesidades, los intereses de las y los estudiantes como parte de la posibilidad de enseñanza y aprendizaje. El diálogo y la escucha como motores de la dinámica del aula, que casi todos los ejercicios están orientados en ese sentido, y la importancia de los diálogos críticos en cómo pueden contribuir al desmantelamiento de discursos racistas, clasistas, sexistas, homofóbicos, transfóbicos y de la glotofobia. Para los que no sepan, yo lo aprendí en el libro, que quiere decir al que discriminan por hablar diferente, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es una práctica, porque de repente con los tiempos, con las prisas, con las redes sociales, uno pierde este espacio de diálogo. Y creo que es el llamado a decir, no, esa interacción sí es la autorreflexión del docente o la docente, pero también es el diálogo crítico con colegas, con el estudiantado y con familiares, ¿no? Y voy a hablar un poquito más adelante de la familia. Y tomo otra cita del libro que dice, el solo reconocimiento puede llevar a una visión decorativa de la interculturalidad que no contribuye de fondo a una educación ética y cívica que asegure la atención para y en la diversidad. Y es este gran reto que creo que el libro atiende, de decir, no es nada más diagnosticar y decir y decir en voz alta que la interculturalidad es un valor muy importante, central en el proceso educativo, sino es ver cómo lo llevamos a la práctica, y creo que pues ahí está el gran reto. La tercera y última línea de discusión a la que me llama el libro de los diálogos, todo esto ya lo habíamos nosotros platicado antes, pero ahora se lo estoy contando a ustedes, tiene que ver con el rol de las instituciones. Y digo las instituciones porque el libro muy bien parte de una perspectiva ecológica, donde la escuela es central y la otra institución que es central es la familia, ¿no? O el entorno familiar. Entonces decimos, bueno, muy bien, identificamos la fuente de exclusión, las desigualdades o inequidades, las injusticias para las poblaciones en movilidad, afrodescendiente, hablante de lenguas originarias, con alguna discapacidad, las identificamos, las visibilizamos, ¿cómo orientamos el cambio? Y bueno, pues otra vez aquí, además de los y las docentes, entra de manera más amplia la estructura de la escuela. ¿Y por qué la escuela? Porque desde la perspectiva de migración nos queda a nosotros muy claro. Cuando hay una población en movimiento en edad escolar, el primer espacio de integración, o sea, llegan con su familia, el primer espacio de integración al entorno, como conocen el entorno, es la escuela. Entonces la escuela es la puerta de entrada, es la presentación a ese nuevo espacio al que acabamos de llegar, ¿no? Entonces tiene el gran potencial de favorecer la integración, ¿no? Pero también puede convertirse en un espacio en tanto reproduce la discriminación o invisibiliza o minimiza los saberes y inclusive desconoce las diferencias culturales, ¿no? En términos de niños que llegan de entornos escolares totalmente distintos y tienen que aprender toda una cultura escolar nueva, ¿no? ¿Qué tanto la escuela facilita o no esos procesos? Pues es un tema central. La escuela tiene esa gran capacidad de transformación y en ese sentido pues tiene toda la lógica para la niñez migrante, pero desde el enfoque ecológico, y eso es algo que me gusta del libro, también la familia. Y ahí viene la parte de la invitación al docente que entienda el entorno, el contexto familiar en el que viven. Voy a hacer aquí publicidad. Esta semana terminó su tesis de maestría un estudiante mío, Luis Ángel Pompa, sobre migración interna, asistencia, rezago educativo y deserción. Y de las cosas que él encontraba es que en esa etapa de la vida la migración tenía un impacto mucho más fuerte por el efecto en hogares monoparentales y muchos jóvenes y niños en hogares sin padres presentes.
Y para los que estudiamos el tema de educación sabemos que cuando ninguno de los padres está presente, hay una desventaja en términos de la trayectoria educativa. Pero hay otra cosa que es muy interesante en el caso de Luis Ángel. Él encuentra que las mujeres tienen migrantes, niñas y adolescentes migrantes tienen más rezago educativo, y los hombres o niños y jóvenes varones migrantes dejan de asistir. O sea que el efecto de esto que ustedes están detectando como un posible impacto negativo es diferente. En las mujeres implica que se rezagan y en los hombres que dejan de asistir, ¿no? Que es una dimensión, la dimensión de género, que también se podría considerar dentro de lo que ustedes están tratando. Pero en ese sentido, bueno, es muy importante el entendimiento del entorno familiar y entender que al final de cuentas la migración interna, internacional, etcétera, es una disrupción en la vida de niños, niñas y jóvenes que la experimentan, genera estrés, incertidumbre, implica una recomposición, a lo mejor implica la pérdida de algunos familiares, etcétera, ¿no? Y aquí yo las leía y me acordaba mucho de una directora de una secundaria en los Altos de Jalisco, que nos decía, no, yo detecto perfecto cuando los padres vienen de visita y cuando se van en los niños. Porque cuando se acaban de ir, los niños se vuelven rebeldes, no quieren hacer la tarea, están enojados. Entonces, claro, lo que uno quisiera es justamente fomentar ese tipo de sensibilidad en términos de cómo interactúan escuela y familia en los procesos a los que ustedes están invitando. Y además me gusta mucho que proponen un diálogo con las familias, ¿no? No es nada más así, bueno, aquí estoy viendo que estos niños, los dos padres se fueron a Estados Unidos, sino, no, bueno, hay que dialogar con quienes se quedan al cuidado y supervisión de esos niños para verlo de manera conjunta, esta construcción social del conocimiento. Y bueno, pues ya para cerrar, yo decía que tenía como que muchas ideas. Me gusta mucho que el CEMLE tiene este espacio de diálogo con los maestros y que seguramente vendrán futuros talleres que será bueno para saber cómo modifican o no las prácticas en el aula un libro como este que acabamos de leer. Creo que hay muchos espacios de diálogo. Yo también los leía y pensaba las experiencias entre el sistema educativo de Sonora y Arizona, donde no solamente sensibilizan a los maestros de Arizona sobre los niños que están llegando de Sonora, o a los de Sonora sobre los que están, sino que hacen intercambio de los maestros para que conozcan qué está pasando un lado y otro, ¿no? Entonces, ese tipo de prácticas creo que son muy, muy interesantes. La interculturalidad, por ejemplo, en ciudades fronterizas, algo que está pasando ahora, es que mucha de la migración de repente se quedó atorada en las ciudades fronterizas. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tienes niños venezolanos, colombianos, haitianos? ¿Cómo interactúan con el entorno escolar? ¿No? Por supuesto que es el tema de la lengua, como en el caso pero también es el tema de la cultura escolar. Es un libro que está orientado a primaria y secundaria, pero yo creo que puede invitar una reflexión a otros niveles educativos. En educación superior rara vez nos ponemos a reflexionar sobre nuestra propia práctica docente, ¿no? Somos profesores y ya. Pero creo que muchas de las preguntas, sobre todo del primer capítulo, en donde está el cuadro con preguntas para reflexionar sobre sesgos cognitivos, creo que muy bien se pueden aplicar a quienes estamos en educación superior y invitar a una reflexión sobre qué tanto nosotros mismos reproducimos estos signos cognitivos, tenemos interiorizadas estas prenociones o prejuicios, cómo las reflejamos en nuestra práctica docente, y creo que con eso también comprometer a los docentes, en este caso estoy hablando de educación superior, con este principio de antirracismo, que no es lo mismo decir yo no soy racista a ser antirracista, como bien lo menciona el libro. Me gusta también que el libro deja abierto temas nuevos, ya lo mencionó Silvia Schmelkes, el de la literacidad múltiple, y entonces hablar sí de la lengua escrita, pero también otras formas de expresión, ahí inclusive lo que se puede ver en redes y en medios digitales, y entonces empezar a orientar esta discusión en términos de su impacto, dado la brecha digital en los procesos educativos. Y bueno, cierro diciendo que también me da mucho gusto que el libro haya salido bajo el sello editorial del colegio, como ya no voy a repetir, pero como ya mencionó tanto nuestra presidenta como la doctora Rebeca Barriga, el colegio tiene un compromiso con la educación, ha participado en discusiones del libro de texto,
ha participado, por ejemplo, con el curso masivo en línea para docentes sobre alfabetización que Rebeca coordinó. Está este libro y es parte de la colección Tramas, que es una colección que va orientada a cuadernos de docencia. Creo que es muy importante que se lo hagamos llegar a CEP, a la Secretaría de Educación Básica, pero también a la de Media Superior, como ya decía yo, esta centralidad de la media superior. Y bueno, pues yo con muchos ánimos de mantener este diálogo transdisciplinario, este diálogo que abona no solo a identificar problemas, sino también a contribuir en la construcción de alternativas, generar propuestas, que busca integrar las experiencias y saberes de quienes están en el aula. Espero que el SEMLE continúe por mucho tiempo, que iniciativas como esta se mantengan y bueno, contribuyan a esta parte justamente de cerrar la brecha entre el hacer y el saber. Y bueno, pues enhorabuena otra vez para los autores. Gracias. Muchas gracias a las participantes de esta mesa. Pasamos a la segunda etapa de esta presentación del libro para escuchar a los autores uno por uno. Sí, adelante. Bienvenidos a esta segunda etapa de la presentación del libro, donde le daremos oportunidad a cada uno de los autores a brindarnos algunas palabras. Empezamos con la doctora María Luisa Parra Velasco. María Luisa es psicóloga de la UNAM y doctora en lingüística del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios del Colegio de México. En la Universidad de Harvard es directora del programa de español y de la iniciativa de la enseñanza de español como lengua de herencia. Es experta en la intersección entre bilingüismo, migración, identidades y juventudes transnacionales entre México y Estados Unidos. Desde perspectivas sociolingüísticas y pedagógicas críticas, desarrolla modelos educativos innovadores que articulan el aprendizaje de lenguas con el compromiso comunitario, el diálogo intercultural y las humanidades. Su labor ha contribuido a las discusiones contemporáneas sobre el papel de la educación en contextos de diversidad lingüística, movilidad y pertenencia en las sociedades actuales. Es autora del libro Enseñanza del Español y Juventud Latina y coautora de Comunicación entre la escuela y la familia, fortaleciendo las bases para el éxito escolar. Gracias, doctora Parra, por sus palabras. Muchas gracias. Bueno, voy a tomar unos minutos para agradecer. Buenas tardes a todas y a todos. Es una enorme alegría regresar a esta casa, el Colegio de México, en esta hermosa sala, Alfonso Reyes, para presentar este libro que tanto ha significado para quienes lo hemos escrito. Gracias a la mesa que nos presidió, a la presidenta doctora Ana Covarrubias Velasco, al doctor Alfonso Medina, director del CEL, por su continuo entusiasmo y apoyo a este proyecto y a este evento. Gracias también a Claudia Priani y a su equipo editorial por el minucioso trabajo y la enorme paciencia para finalizar estas páginas. Gracias también a Pablo Reina por el diseño tan lindo, ya lo mencionaron, de la portada y el interior de las páginas que requirieron tanto trabajo. Gracias también a Gaby Said del Departamento de Publicaciones por su apoyo para la edición impresa y la versión EPUB que saldrá próximamente. Y gracias a Marco Antonio Reyes por el diseño del cartel para el evento, también muy lindo. A la doctora Silvia Yorguli Saucedo y a la doctora Silvia Schmelkes, gracias por sus presentaciones tan enriquecedoras y por su generosidad intelectual y personal y por sus ideas para el segundo y el tercer libro. De manera muy especial, quiero agradecer a nuestra querida doctora Rebeca Barriga Villanueva por ser y haber sido a lo largo de los años, voy a llorar, una guía y una inspiración. Su compromiso con la educación de las niñas y niños de México ha acompañado mi formación de muchos años y también el desarrollo de este libro.
En los minutos que tengo voy a compartirles la historia de cómo nació este proyecto, ya que hemos oído las presentaciones tan exhaustivas y generosas del contenido. Bueno, inició hace varios años en un encuentro en Monterrey al que asistimos Rebeca y yo, donde tuve la oportunidad de conocer a Juan Sánchez y a Víctor Zúñiga y Ted Hamann, y comenzamos una conversación sobre posibles colaboraciones alrededor de la migración transnacional y de retorno entre México y Estados Unidos. Muy pronto, Juan y yo, desde nuestras respectivas experiencias dentro de los sistemas educativos de México y de Estados Unidos, nos dimos cuenta de que compartíamos la misma inquietud. La migración interna y transnacional estaba transformando la dinámica dentro de las aulas por su diversidad lingüística y cultural, donde las experiencias de vida y conocimientos de estudiantes de diversos orígenes no eran reconocidas por los sistemas rígidos, monolingües y monoculturales, y donde la mayoría de los docentes no contaban con herramientas para incorporar esa diversidad a las prácticas cotidianas y convertirla en una oportunidad de aprendizaje para todos. El resultado es una gran inequidad educativa. En respuesta a la invitación de Rebeca para ser parte del CEMLE, formamos el equipo Boston Monterrey para trabajar alrededor de una sola pregunta. ¿Cómo podemos formar docentes capaces de construir aulas más equitativas y justas en contextos de creciente diversidad lingüística, cultural y migratoria a ambos lados de la frontera entre México y Estados Unidos? Nuestra primera idea fue escribir un manual práctico para acompañar este trabajo docente. Sin embargo, conforme avanzábamos, nos dimos cuenta de que las estrategias o herramientas, aunque siempre útiles, tienden a ser esfuerzos aislados e insuficientes para generar cambios profundos en nuestro quehacer. Por ello, consideramos plantearlas alrededor de 3 fundamentos para la identidad docente y que ya fueron mencionadas en las presentaciones previas. Primero, una disposición ética para reconocer la dignidad de cada estudiante. Segundo, nuestra conciencia crítica para identificar y cuestionar nuestros prejuicios hacia la diversidad. Y tercero, la valoración genuina del conocimiento para reconocer las lenguas y las experiencias de todas las niñas y niños como un conocimiento que pueden aportar al aula. A partir de esos 3 pilares, imaginamos una propuesta pedagógica, interlingüística e intercultural donde se generan espacios y procesos de aprendizaje que son colaborativos, enriquecedores, capaces de construir relaciones horizontales entre docentes y estudiantes, así como de generar conocimientos compartidos y transformadores que ampliaran la visión del mundo de todas y todos. Mi experiencia de muchos años en la docencia con población de origen latino en los Estados Unidos, niñas, niños y jóvenes también, me ha permitido probar las teorías y marcos pedagógicos que precisamente generan este tipo de procesos transformadores y que presentamos en el libro. Por su parte, Juan, desde su amplia experiencia como formador docente, vio el potencial que estas perspectivas podían tener para el contexto mexicano. Fue entonces cuando el proyecto comenzó a crecer con un reto adicional: construir una obra que dialogara con los principios de la nueva escuela mexicana y que al mismo tiempo pudiera seguir siendo pertinente más allá de cualquier reforma educativa futura. Queríamos escribir un libro útil para las necesidades permanentes de las y los docentes, más allá de contextos nacionales particulares y de momentos políticos específicos. Invitamos entonces a Norma del Río para incorporar la perspectiva de los derechos de la infancia y de la psicología del desarrollo que compartimos. Poco después se sumó Lucy Zamudio, quien aportó su amplia experiencia dentro de la educación pública e indígena, además de las ilustraciones que dan vida a estas páginas.
Hace un par de años tuvimos la oportunidad de compartir estas ideas con maestras y maestros de distintas regiones del país mediante talleres y seminarios, gracias a una estancia de investigación aquí en el colegio, a la que me invitó Silvia Giorguli. Las preguntas que surgieron de estos talleres, observaciones y experiencias enriquecieron profundamente al manuscrito, al igual que los comentarios de los revisores anónimos y de la comisión lectora del Centro de Estudios Lingüísticos y Literarios. Las páginas que hoy presentamos siguen la tradición de encuentro de voces que caracteriza a esta institución y al CEMLE, y son el resultado de 6 años de trabajo colaborativo e interdisciplinario de nosotros 4, unido por una misma convicción: que las escuelas pueden convertirse en espacios donde todas las niñas y los niños pueden sentirse reconocidos en sus aportaciones, más allá de la lengua que hablen, del lugar donde provengan o de la historia de vida que los haya llevado hasta el aula. Quiero terminar con una idea que para mí resume el espíritu de este libro. Los cambios significativos en las trayectorias educativas de las niñas y los niños comienzan muchas veces con una palabra de afirmación en su lengua, o con una imagen en la que pueden verse reflejados, o con una actividad que reconozca su historia familiar como un saber valioso. Estos gestos pueden parecer mínimos, pero tienen un enorme poder transformador en la experiencia escolar y en la vida de las niñas y niños. Escribimos este libro, que espero puedan pronto leer, con la esperanza de la fuerza de nuestras pequeñas acciones. Muchas gracias. Y quiero agradecer muchísimo a estos 3 maravillosos colaboradores que nunca dejaron de creer en el proyecto. Nos fuimos animando, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias, María Luisa, por tus palabras. Escuchemos ahora a Ana Luisa Zamudio González. Ana Luisa es licenciada en Economía por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y cuenta con estudios de posgrado en Gestión Educativa de la Universidad Estatal Paulista de Brasil. Es docente adscrita a la Escuela Primaria Bilingüe Emiliano Zapata en Puebla y asesora en el sector 02 de Educación Indígena. Su labor se distingue por la integración de medios educativos digitales y metodologías de aprendizaje basado en proyectos. Estas metodologías y medios están orientados a la revitalización de las lenguas maternas y a la atención de las necesidades curriculares en contextos multiculturales. También ha fungido como creadora visual e ilustradora para la nueva familia de libros de texto gratuitos y ha colaborado en el diseño de instrumentos de evaluación diagnóstica de Mejor Edu. Por su compromiso con la innovación educativa ha sido reconocida con el premio Ilse Sinadep, entre otras distinciones. Gracias. Buenas noches. Bueno, buenas noches a todos y a todas. Quiero empezar reiterando los agradecimientos a todas las personas que hicieron posible este libro, quienes posibilitaron el acercamiento y tuvieron la generosidad de abrirse a esta colaboración. Y justo el que haya tantas personas involucradas es lo que lo hace más valioso y pertinente, porque son todas esas miradas que surgen desde diferentes orígenes las que llevan a entender el complejo fenómeno de la interculturalidad. En mi caso, soy la mirada docente de educación básica, digamos. Represento a esos maestros de aula, aquellos que vivimos en territorio de una forma muy concreta este mosaico cultural que nos contextualiza como sociedad y más en este momento histórico de reconfiguración profunda. Y somos tal vez los que tenemos en primera línea y de forma directa la enorme tarea, primero que nada, de visibilizarla, después de comprenderla y finalmente de atenderla.
en medio de nuestros propios prejuicios y educación colonial de décadas. Entonces, ese reto se vuelve aún mayor porque esa transformación, esa ruptura, necesita sabernos acompañados, saber que no solo soy yo, sino que somos muchos en ese camino de entender. Entonces, cuando nuestras miradas, esas miradas docentes, forman parte de este libro donde se pretende armar un rompecabezas, se produce un diálogo fecundo que es lo que nos tiene hoy aquí. Y bueno, pues ¿qué miro yo desde mi mirada docente? Pues veo en Cerritos, mi queridos Cerritos de tantos años, conflictos permanentes por comunidades que no logran conformarse por sus diferencias, lenguas escondidas, prácticas invisibilizadas, rostros camuflajeados, orígenes vergonzantes, pero sobre todo, identidad que se asoma, música y comida que nos congrega, palabras que resuenan y encuentros que siempre florecen. Basta entonces mirar, voltear, ver y encontrarnos en los demás. Y hago una analogía con lo que pasa hoy aquí, sea de Boston, de Nuevo León, de Chihuahua, de Oaxaca, de Puebla, en Cerritos o en Alvarado, desde donde yo misma migré. Y encontrarnos aquí hoy en la Ciudad de México, celebrando este libro como un logro colectivo del Seminario de Lingüística y Educación, SEMLE, y del Colegio de México. Gracias a todos, especialmente a la doctora Rebeca Barriga y a la doctora Elizabeth, que hoy está ausente, por acercarme a este maravilloso grupo, a ustedes tres colegas de todos estos tiempos, pero especialmente, muy especialmente a todos los docentes, a mis compañeros de jornada, de andar y de entender en estos tiempos complejos, a Ruth, que me ha regalado su lengua, su voz, su cultura mazateca en todos estos años, y por supuesto a mis 1000 alumnas y alumnos que me llevan a crear más allá de lo que ni yo misma pensé que era capaz, y por los que hay que seguir construyendo aulas inclusivas, equitativas y justas. Muchas gracias. Gracias por las palabras, Ana Lidia. Ahora escucharemos a Norma del Río Lugo. Norma es psicóloga clínica y lingüista, tiene una maestría en rehabilitación neurológica y es egresada del programa de doctorado en lingüística del Colegio de México. Fue profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana, fue cofundadora y fundadora del programa de investigación sobre infancia y del Centro de Documentación sobre Infancia Dr. Joaquín Cravioto. También fue miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes. Y, por último, fue presidenta del Comité Técnico de Acompañamiento de la Consulta Infantil y Juvenil. Es autora de los libros Vidas en Familia, Espacios de Identidad y de Refugio y A Hombros de Gigantes, Competencias Humanas desde la mirada sociohistórica constructivista. Ha coordinado diversas publicaciones con la Universidad del Estado de Río de Janeiro, la Organización de Estados Americanos, la UAM, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y la UNICEF. Gracias, Norma. Gracias, gracias, Alfonso. Bueno, es un gusto, un placer siempre regresar a casa. Digamos, así como originalmente el colegio se llamaba La Casa en España, ¿no? El sentirte acogida por el SEMLE, por este trabajo y esta invitación en donde, como dice el libro, enseñar y aprender, pues yo aprendí muchísimo durante este proceso. Voy a leer simplemente algunas reflexiones, un poco pensando en esta trayectoria de estos pues últimos 25 años de los que hablaba la doctora Silvia Schmelkes, en donde se ha tratado de empezar a cambiar activamente, que ingrese en la política pública
esta idea de intercultura y de diversidad. Bien, vivimos tiempos oscuros, al decir de Mario Benedetti. Ya ni los niños sueñan despiertos y benignos, en los ojos abiertos llevan el alfabeto, la A de ansiedad, la B de bronca, la C de caos, la D de descalabro, la E de esperanza y la F de futuro. Este libro se sitúa en estos difíciles contextos para trabajar a contracorriente en la E de esperanza y la F de futuro. Decía un autor que me gusta mucho, Byung-Chul Han, sobre la esperanza, tiene un libro sobre la esperanza, que en estos tiempos uno busca este tipo de libros, y decía: la esperanza es dar crédito a la realidad para preñarla de futuro. Esto es lo que se intenta hacer, de abrirse para que nazcan nuevas posibilidades, ¿sí? Y digo a contracorriente este libro por esta constante histórica con la que se abre este libro y que ya ha sido mencionada múltiples veces en esta presentación: la invisibilidad, la negación de las diferencias como expresión del racismo, de profunda inequidad en el sentido que trabaja Octavio Paz, el ninguneo. Dice Octavio Paz: el ninguneo es una operación en hacer de alguien ninguno, negando la existencia del otro. Es el nombre que olvidamos siempre por una extraña fatalidad. Es la ausencia de nuestras miradas, la reticencia de nuestro silencio. Es una omisión. Ninguno es silencioso y tímido, resignado. Es sensible e inteligente. Sonríe siempre. Espera siempre. Y cada vez que quiere hablar, tropieza con un muro de silencio. Si saluda, encuentra una espalda glacial. Si suplica, llora o grita, sus gestos y gritos se pierden en el vacío. Al fin, se pierde en el limbo de donde emergió. Y poco después advierte: pero el ningunear también se ningunea. Es la omisión de alguien. A contracorriente, hay múltiples y necesarias rupturas de paradigmas en este libro, junto a las muchas luchas y voces de la sociedad civil que han ido cambiando lentamente el rumbo de las políticas públicas hacia el reconocimiento de la diversidad en el último cuarto de siglo. Y digo últimos 25 años porque hasta esa fecha se incorporó en el artículo 2º constitucional el reconocimiento de la composición multicultural de nuestra nación, donde solo se hizo primero el reconocimiento de los pueblos originarios indígenas, tardando 20 años más para incluir la posibilidad de reconocer la ascendencia afromexicana en el censo y añadir el reconocimiento de comunidades afromexicanas en el artículo 2º, hasta el 2019. Bajar este reconocimiento oficial a las políticas educativas ha requerido la ruptura del pensamiento único, colonizador, donde se parte del concepto de tierra de nadie, un vaciamiento de todo lo existente y del contexto sociohistórico para solo reconocer a individuos aislados, sujetos en el pleno sentido de sujetación, a quienes en el mejor de los casos solo se reconocen sus derechos individuales, abstraídos de todo contexto, negando sus derechos sociales y colectivos, exclusiones radicales que borran la diversidad y la complejidad de las identidades múltiples. Pareciera que quienes tienen que desarrollar las competencias sociales e interculturales son precisamente los grupos excluidos y marginados, los niños y niñas indígenas, migrantes, exiliados, apátridas o los niños y niñas con una condición neurodiversa. Se niega el reconocimiento de las condiciones múltiples que pueden constituirnos. Por ejemplo, es imposible pensar en una sola política que atienda
a una niña indígena, migrante, trabajadora, por ejemplo. Aislando cada condición y fracturando la identidad y la atención con políticas focalizadas y compensatorias que reproducen la precariedad y vulnerabilidad de las condiciones de exclusión. Nuestras diferencias no se dan solo en una dimensión. Cualquier persona participa en diversas comunidades y afiliaciones. Cada una de ellas alimenta su identidad potencial, además del hecho que la cultura no es un atributo homogéneo, de tal forma que la noción de alteridad como ese otro ajeno viene chica e impide reconocer en nosotros mismos esos múltiples alter egos que nos constituyen también por ascendencia histórica. Igualmente, hay que derrumbar el paradigma del monolingüismo como norma, pues todas las lenguas tienen ramales y troncos derivados de otras lenguas como seres vivos y cambiantes, como bien es parte de uno de los proyectos, esta idea de los ramales y troncos de un árbol vivo. Por último, quisiera señalar un punto importante. La palabra justicia en el título, y que delinea un eje transversal ético universal junto con el otro eje de la curiosidad epistémica que navega por las múltiples dimensiones del conocimiento, impregnando, por ejemplo, las matemáticas con contenidos socioculturales. Me refiero a la de ética de la justicia, complementada con la ética del cuidado y del buen vivir, ya no relegada al ámbito doméstico privado, sino al público, la escuela, en la que se reconoce que las relaciones humanas son todas relaciones de dependencia, siempre frágiles y discontinuas, desde donde se da la agencia como seres políticos. Y de esto se trata el libro. Gracias. Gracias, Norma. Ahora escucharemos a Juan Sánchez García. Juan es pedagogo, sociólogo, normalista y profesionista universitario en Ciencias de la Comunicación. Es doctor en Ciencias Sociales con orientación en Desarrollo Sustentable por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Sus líneas de investigación se centran en la migración escolar transnacional, en escuelas mexicanas y atención a la diversidad en la formación docente. Ha publicado artículos, capítulos de libros, reseñas y entrevistas con temas educativos y sociales. Ha sido distinguido con el premio Henry T. Trueba de la American Educational Research Association, con la condecoración Maestro Altamirano y con la presea Don Diego Díaz de Berlanga del municipio de San Nicolás de los Garza de Nuevo León. Gracias, doctor Sánchez. La educación es una llave que abre la comprensión de la habitación compleja que llamamos mundo. Por ello, el Colegio de México, como bien se señala en nuestro prólogo maravilloso, ha mantenido a lo largo de su historia un diálogo permanente con la educación pública del país. Este libro nos llevó a pensar y reconocer que la diversidad llega al aula como una realidad social, lingüística, cultural e histórica que exige replantear la relación pedagógica en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. También nos enseñó que la interculturalidad no se reduce a celebrar la diversidad. Implica reconocer la presencia de estudiantes indígenas, migrantes, transnacionales, afrodescendientes, hijos e hijas de jornaleros agrícolas, plurilingües o con trayectorias escolares interrumpidas. El desafío consiste en preguntarnos qué hacemos en los salones de clases, en las escuelas y en las comunidades con esas diferencias. ¿Qué hacemos con esas diferencias? Si las convertimos en dinámicas de exclusión o en posibilidades de inclusión social y educativa. En este sentido,
el libro fue una experiencia de autorreflexión crítica. Nos llevó a revisar nuestras categorías de análisis y nuestras formas de comprender el trabajo docente. Aprendimos juntos, está dirigido en primer lugar a las y los docentes para acompañar una reflexión pedagógica situada, y a los y las investigadoras les plantea otro desafío: producir conocimiento que contribuya a la incidencia social. La investigación educativa tiene una responsabilidad ética, que aquí se ha reiterado. Documentar desigualdades, sí, pero también construir puentes con la escuela, con el desarrollo profesional y con las políticas públicas. A las autoridades educativas, el libro le recuerda que la inclusión requiere condiciones institucionales, formación docente continua, materiales adecuados y pertinentes, acompañamiento pedagógico, autonomía curricular, reconocimiento del plurilingüismo, información precisa sobre las poblaciones escolares, así como estrategias y acciones que garanticen el derecho a la educación. A la sociedad civil y a los activismos, el libro les ofrece un punto de encuentro. La escuela no puede asumir sola la tarea de enfrentar el racismo, la discriminación, la exclusión lingüística, la xenofobia, el clasismo o la invisibilización de niñas, niños y jóvenes diversos. Se requiere una alianza amplia, capaz de promover la interseccionalidad y la interculturalidad crítica. Las aulas son espacios de interacción social y de ciudadanía. En ellas se aprende a leer y a escribir el mundo, pero también se define quién tiene derecho a hablar, quién es escuchado, quién es reconocido y quién permanece al margen. Quizás uno de los compromisos sociales más importantes del libro sea insistir en que las aulas inclusivas, equitativas y justas se construyen mediante prácticas concretas: escuchar, nombrar con respeto, preguntar antes de suponer, reconocer los saberes familiares y comunitarios, diversificar las formas de participación, revisar los materiales, transformar las interacciones, abrir espacios para distintas lenguas y comprender que la igualdad significa garantizar que todas y todos pueden aprender con dignidad mediante proyectos educativos pertinentes. Este libro nos enseñó humildad desde un principio de realidad. Ningún texto puede resolver por sí mismo las desigualdades históricas del sistema educativo. Por eso, más que presentar una obra cerrada, hoy compartimos una invitación a leer este libro como una herramienta de reflexión, pero también como un punto de partida para mejorar las prácticas educativas. Aspiramos a la construcción de consensos y a la colaboración entre escuela, comunidad, academia y sociedad. Presentar este libro en la Sala Alfonso Reyes, Regiomontano, Universal, tiene un significado muy especial. Reyes entendió la cultura como conversación, la palabra como una forma de convivencia y el humanismo como responsabilidad pública. Desde esta tradición, este libro quiere dialogar con las maestras y los maestros, con quienes investigan, con las autoridades educativas, con quienes diseñan políticas públicas y con la sociedad civil. Se trata de abrir una conversación ética sobre las aulas mexicanas, quiénes están en ellas, quiénes han sido sujetos a ser invisibles, qué lenguas han sido silenciadas, qué saberes no han sido reconocidos y qué historias todavía pueden ser contadas. Si Alfonso Reyes nos enseñó que la cultura es diálogo y ciudadanía, Voltaire,
con aquel cuento de Micromegas, donde el personaje que viaja a través del tiempo y de los mundos entrega a la humanidad un libro en blanco, ¿sí? Este libro no tiene conclusiones. Sus páginas continúan abiertas para que todos los actores educativos escriban nuevas historias de inclusión, equidad y justicia en las aulas mexicanas. Quizás como el día de ayer, vivir con entusiasmo, con alegría y con amor todas estas transformaciones que se dan en nuestras escuelas, en nuestras comunidades, sería lo mejor para cada uno de nosotros. Me siento muy honrado de colaborar con María Luisa, nuestra líder, con Lucy, con Norma, con todo este apoyo de Rebeca, con estas presentaciones que nos permiten tener esperanza y también nos hacen partícipes de nuevas propuestas. Pero sobre todo yo quiero agradecer a nuestras familias que nos permitieron también colaborar, algunos aquí presentes, otros en nuestros hogares y demás, de que la vida tiene significado y tiene mucho valor, pero más valor es cuando se comparte con las familias, con las colegas, en donde coincidimos, y con instituciones como el Colegio de México, que nos hacen pensar que nuestro país sigue siendo un portador de esperanza. Gracias.